tétanos, que a pesar de que es poco probable que vean un enfermo con tétanos, con esta corriente antivacunas que se ha activado con mucha emoción con el COVID, podrían empezar a haber brotes que se están viendo en países nórdicos donde la vacunación era mucho más relevante. Y estas corrientes de antivacunas tienen que ver con pensamientos de que las vacunas son más dañinas que beneficiosas. ¿Quién ha apoyado y ha usado el fuego para que estas personas que tienen estos pensamientos alternativos traten de convencer a todos? ¿Se acuerdan cuando salió este tema hace muchos años? No sé si se acuerdan. Y que todavía lo dicen, que la vacuna de influenza puede dar Guillain-Barré. Sí. ¿La de polio también? No, también escuché que la vacuna de influenza produce polio. Polio, no, ese ya está. Ya está un poco. Pero sí salió esta otra. ¿Y de dónde salió? ¿Quién? Porque los movimientos antivacunas son como estos movimientos religiosos extremistas, como estas cosas que vienen como muy, no, yo voy a ser vegano, no voy a comer nada, y después, pucha, estamos en el hospital pataleando, ¿no? O sea, si van a ser vegetarianos, me parece fantástico que tienen que ser buenos vegetarianos. ¿Ya? Y yo no estoy en desacuerdo con el vegetarianismo, pero que sean buenos vegetarianos. Todo el tiempo tiene que estar contando sus calorías, su cantidad de proteínas, porque no se absorbe. No, es que esto tiene mucha proteína. Sí, para la vaca que tiene 4 estómagos y no sé cuántos metros de intestino. Tú tienes un estómago y un intestino más corto, entonces tienes que comer el doble del entero. El doble de poroto. ¿Me entienden? O sea, son un asunto de absorción también, que tu intestino no está acostumbrado. Si van a ser vegetarianos, sean buenos vegetarianos. Tienen que estar calculando todo el tiempo su nutrición. Porque ya he tenido en el hospital pacientes que son malos vegetarianos y llegan enfermos de burreras, pero con una desnutrición terrible. No tiene sentido, ¿no? No tiene. Bien. Volviendo a los vacunas. Hace unos 10 o 15 años salió en el Lancet un estudio muy grande, randomizado, donde hablaba de la asociación directa entre la vacuna de la influenza y el Guillain-Barré. Y empezaron a salir unos números más altos de los que habíamos visto nunca. Entonces fue una alerta brutal y toda la comunidad médica entró así como, oh, las vacunas pueden producir daños, cosa que nunca se había hablado, ¿no? Nunca se había dicho, oh, la vacuna hace daño, no hace daño, le da fiebre, que no moleste, le duele la pierna, que no pasa nada. Pero en ese estudio, que era bastante grandecito, para hacer vacunas, salía un porcentaje como que de uno, no me acuerdo el número, en 100.000 vacunas, que es un harto, va a tener Guillain-Barré. ¿Quién quiere tener un niño con Guillain-Barré? Es horrible. Entonces, hizo que la corriente de antivacunas se fortalezca porque tenía datos, ahora tenía números. Ya no estaban solo de corazón, tenían números. Después empezaron a realizar estos estudios y 5 a 10 años más tarde se descubrió que eran ficticios, que ninguno era real. Entonces este médico norteamericano famoso, son de estas personas que reciben mucho dinero para estudios, de hecho solo investiga, no tiene pacientes, centros de investigación muy grandes, digamos los hospitales, por ejemplo el de Boston, Massachusetts. Se descubrió que la mayoría de sus datos eran falsos y que estaban mañados, o sea que no eran reales. Se le ha quitado la licencia, se le ha hecho también una amonestación a la revista por no haberse tomado la molestia de revisar los datos y verificar que sean datos reales, porque ustedes pueden ir y decir, ¿no? Ahorita me podrían hacer un artículo de tuberculosis meningia, ¿no? Han visto una tuberculosis meningia, pero ustedes se van a inventar 5 casos y van a mandar 5 casos a la revista de Argentina. Pueden hacer eso. Entonces la revista tiene la obligación de verificar que los datos que tú estás mandando sean reales y que no sean doblados, o sea que no. En Bolivia han encontrado 5 casos allá, 6 casos allá, 7 casos ya habían sido los mismos, solo que publicados en distintas revistas, ¿no? Eso pasa también. Entonces, ha recibido una amonestación, la revista ha recibido, se le ha quitado su licencia como médico y se ha hecho un revuelo en la parte científica contra este médico, con todo su equipo de trabajo, ha sido terrible, porque ha dejado un daño muy difícil que todavía 10 años después de que le han hecho la amonestación seguimos con el eco de este problema, ¿no? No, pues hay estudios que dicen que la vacuna produce Guillain-Barré. A ver, ¿cuál es el problema del Guillain-Barré? Es que hay un mimetismo molecular, es una de las teorías, de que algunos genes del virus o la bacteria se mimetizan con los tuyos y tus anticuerpos se estrellan contra el virus y luego se estrellan contra tus propias células, ¿no? Y eso es lo que genera tu enfermedad. El problema es que si tú te enfermas de influenza, porque hay más influencias en nuestro medio que vacunas, ¿no ven?
Entonces, más probabilidad de que agarres un Guillain-Barré por la infección que por la vacuna, ¿no? Eso es bastante lógico, ¿no? Bueno, eso es lo real. En números, eso es lo real. Y está demostrado. Y se ha tenido que hacer un gran esfuerzo en la comunidad científica para demostrar que eso que había dicho este médico era irreal y que las vacunas son buenas y no son tan malas. Y que sí tienen un riesgo. Porque nada está exento de riesgo en salud. Pero que no es ese número terrible. Entonces, ¿por qué voy a eso? Porque el único tratamiento y el único manejo para el tétanos es la vacuna. Ahora les voy a mostrar por qué. Es una enfermedad neurológica, básicamente. Hay una hipertonía y espasmos, es un cuadro muy antiguo, y tengo una foto de un paciente en Perú igualito. No lo estoy encontrando, la voy a buscar. Igualito. Porque esto se llama epistótomos. Es terrible. Es un clostridium. Los clostridium por definición son anaerobios. Es el clostridium tetani. Tiene esta forma como bastoncito. Es un bacilo gram positivo, por lo tanto es sensible a penicilinas, a cualquier tipo de antibiótico. Obviamente es móvil, parece que tuviera una raquetita, una forma oval al final, pero es ubicuo en todos los suelos del mundo. O sea, donde tú excaves vas a encontrar esporas de este bacilo. Las esporas son la forma como, yo le llamo la semillita, porque es como la forma seca que sobrevive. Ustedes se compran porotos, los porotos los pueden hacer germinar, ¿no? ¿Nunca les han hecho ese trabajo en el colegio? Y ese poroto lo tienen ya recogido hace un año, ¿no? Está embolsado hace un año, pero lo pones y germina. Bueno, lo mismo, las esporas son lo mismo. Pueden sobrevivir en el medio seco años en el suelo. Y está en todos los suelos de todo el mundo. Tú te pones a excavar y está ahí. Entonces no puedes limpiar el mundo de las esporas, ¿cierto? La única forma de tratar el tétanos y de controlar esta enfermedad es con vacunas, punto. No hay otra forma, o por lo menos no la hemos encontrado nosotros. Los casos esporádicos y la mayoría es porque no están vacunados o no tienen refuerzo. ¿En quiénes hacemos refuerzo siempre? Embarazadas. Bueno, se estima que hay un subreporte de los casos neonatales y que se mueren y muchas veces no sabemos que se han muerto de eso. Entonces obviamente es más frecuente en zonas calientes, rurales, pobreza o en los que son inmunodeficientes. Y en los mayores de 70 años, porque tú te han vacunado cuando eras chico y has ido disminuyendo tus defensas y tus anticuerpos. Y cuando eres viejo tienes pocos anticuerpos que recuerdan las vacunas de cuando eras niño. Eso se llama inmunosenescencia, envejecimiento de tu sistema inmunológico. Entonces ellos también tienen más riesgo. Este es un mapa, como le digo, un mapa del 2012, pero no ha cambiado nada, donde hablamos sobre los países que tienen tétanos neonatal. Y miren cómo tiene que ver con pobreza. Estos son los casos totales de reportes anuales. Los azules son los casos. No, esta es la vacunación, perdón. La cobertura de vacunación, me he equivocado. La cobertura de vacunación que nos reportan los países va por acá. Y la OMS dice, no mientan, está por acá. ¿Por qué? Porque hay una hay una sobre-reporte. Porque la OMS nos obliga a tener un mínimo de vacunaciones. Y cuando no lo logramos, ¿qué hacen ustedes? Tic, 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 queda nomás, ¿no? Y más. Y para no quedar mal, sí, hemos vacunado a 100 perros. Y habían vacunado a 50, los 50 se han ido corriendo, se vacunan, se caen del suelo, ¿no? Entonces, pero no, tic, 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 queda todo tiene los 100 que pide la OMS. Entonces la OMS dice, no, el estimado siempre es menos. ¿Cómo te contagias? Básicamente, esta espora, para formarse y volverse una célula germinal que pueda reproducirse, requiere un sitio con detritos, tejidos desvitalizados, que tengan además bajos niveles de oxidorreducción. Entonces por eso es que cuando te has hecho una herida o te has clavado tu dedo, todo, vas al hospital y lo primero que haces es ponerte una vacuna para tétanos. Bueno, pongo la vacuna y luego te curo la herida. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en todos los centros de salud y en todos los segundos y terceros niveles. Llega una herida, le ha pisado un auto, su piel después, ayer hemos tenido uno así, bueno, su tibia peronea, así, un hueco gigante. Lo primero que se hace, le ponen el tétanos y sigues con el resto. Porque de tétanos sí se puede morir, ¿no? Y porque está en el suelo, en el piso, en la tierra, en todo lado.
Entonces aprovechamos y hacemos un refuerzo y nos sacamos de la cabeza esa enfermedad y seguimos adelante. Esta enfermedad básicamente, Clostridium tetani, produce una neurotoxina que se llama tetanoespasmina. Lo que hace es que inhibe, bloquea el sitio donde, entonces los neurotransmisores que salen a la sinapsis todo el tiempo están vigentes porque no pueden ser bloqueados por el bloqueador natural, ¿ya? Porque no dejan que salga este inhibidor natural, bloquea. Entonces, estos neurotransmisores que deberían salir acá, unirse y ser inhibidos, porque no es que todo el rato está haciendo así, sino hago así, suelto, relajo, relajo. Pero aquí no, todo el rato hay espasmo, porque no hay quien deje y evite y revierta este transmisor, porque lo estoy bloqueando. Esa es la tetanoespasmina. Bloquea, inhibe este reversor de la estimulación de la sinapsis. Entonces, todo el tiempo hay sinapsis, todo el tiempo hay sinapsis. Entonces, hay una espasmo, por eso se llama tetanoespasmina, y por eso los pacientes llegan a tener unas contracciones musculares terribles, muy dolorosas. Las convulsiones tónico-clónicas se llaman por eso, porque son tónicas y clónicas, ¿cierto? Este solo es tónico. Entonces hay una estimulación excesiva, muy dolorosa, y la forma generalizada es la más frecuente, y aumenta todo el tono y el espasmo, porque no hay quien, hasta que se diluyen los neurotransmisores y pasa. Se inicia generalmente en la mandíbula o en la parte alta de la cara, y puede producir incluso hasta todo el cuerpo. Puede ser muy violento, incluso comprimir y evitar que el paciente respire porque está en espasmo todo, y los músculos del tórax también están en espasmo. Como puede ser solo localizado. Leve es solo rigidez, un poquito de espasmo peribucal. ¿Y a qué diagnóstico diferencial hacemos? Problemas de hipocalcemia. O cuando tenemos trismus, ¿alguien ha tenido trismus alguna vez? ¿No? ¿No se estresan? ¿Son felices? Nunca he tenido. Bueno, yo he tenido en residencia. Estaba tan estresada y además con tanto reflujo que hice un trismus, no podía abrir mi boca. Así que estuve 3 días tomando con bombillita. Y eso es un espasmo. El diagnóstico diferencial era buscar que no tenga un absceso y una reacción local de espasmo asociado a una infección. No tenía, era puro estrés. Entonces, esto es un diagnóstico diferencial. Los abscesos, la hipocalcemia que producen estas alteraciones de la y espasmos musculares. Entonces, o realmente si es muy severa y tienes unos espasmos exclusivos. Es terrible esta enfermedad. Yo nunca he visto un paciente, pero he tenido colegas que sí han visto. El generalizado, el neonatal, es gravísimo, tiene mucha mortalidad y se inicia cuando son chiquititos, a las 2 semanas de nacimiento. En cambio, el localizado, que les digo localizado en esta zona o en una zona del pie, es más raro. Generalizado es más frecuente. Entonces, el diagnóstico en estos pacientes se basa en la historia clínica y en tu anamnesis, en tu capacidad de darte cuenta y unir los cabos. Puede haber cultivo positivo y no tener la enfermedad, porque si ustedes se caen patinando sus rodillas, van a estar llenos de tétanos y de bacterias y de muchas otras bacterias, pero no puede que ustedes están vacunados, tienen suficientes anticuerpos, pero la bacteria es positiva. Sí, pero no es la culpable de tu enfermedad actual, ¿se entiende? Porque tú tienes suficientes anticuerpos que han detenido que esta bacteria ingrese y genere un problema. Entonces, el tener el cultivo positivo de la herida no sirve, porque no te define si es ese o no el culpable de la enfermedad que traes. De repente tienes rabia, estás contraído, salivando y es rabia, ¿no? Y tú pensando que es tétano porque tuvo una herida, ¿entiendes? Entonces, lo que sí define es mirarle los anticuerpos. Si tú tienes un paciente que tiene anticuerpos, primero leucocitosis, enzimas musculares, CK elevado. Pero si el paciente tiene altos niveles de anticuerpos, no, está vacunado. Tiene buenos niveles de anticuerpo, no es eso lo que tiene. ¡Punto! Más bien los niveles de anticuerpo nos ayudan a descartar esta enfermedad. La electromiografía es maravillosa porque te va a mostrar las descargas constantes neuromusculares, todo el tiempo. Y el diagnóstico diferencial, como les dije, de abscesos, hipocalcemias y el envenenamiento con estricnina. ¿Qué? Si no se ve hasta allá, ¿no? Abscesos molares, envenenamiento por estricnina e hipocalcemia.
El tratamiento es antibiótico terapia, el mejor es el metronidazol, porque tiene una cobertura para anaerobios muy buena. Este es un anaerobio muy fácil de tratar, los clostridios no son difíciles de tratar, el problema es la enfermedad que produce. Neutralizar la toxina si estamos con una enfermedad aguda activa, sí, hay, existe. No sé si tenemos en nuestro medio de inmunoglobulina humana para ti, que se utiliza intramuscular, no sé si tenemos en nuestro medio, la verdad no he preguntado. Y el control de espasmos musculares con diazepam, hasta 200 miligramos, 50 miligramos al día. Bueno, farmacología. Llega un paciente, usted, sí. Llega un paciente que está con espasmos musculares y está casi en epistoto. Usted dice, no está pudiendo respirar bien. Pues va a tener que intubarlo, protegerle la vía aérea, etc. Entonces, le dice a la enfermera, póngale diazepam y se escapa. Y la enfermera trata de poner una vía y con los espasmos, ¿qué pasa? No puede. Se sale la vía, se rompe y el paciente se mueve y le duele y grita y no logra poner una vía. Doctora, no puedo poner una vía. No hay vía. Póngale central, pues usted, ¿no? Y se va. ¿Qué haces? Porque tienes que ponerle una benzodiazepina porque esas contracciones neuromusculares son dolorosísimas y además no está pudiendo respirar. Entonces, realmente, ¿cómo voy a proteger esa vía aérea? ¿Cómo lo voy a intubar? ¿Cómo? ¿No? Ahí empieza ahí. Y no hay vena. Porque pasa. Van a ver que muchos pacientes no tienen vena. Hay enfermeras buenas, hay enfermeras malas y hay pacientes muy difíciles también. ¿Qué haría usted? Se va. ¿Ya? ¿Usted? Renuncia. ¿Usted qué haría? ¿Cómo le va a poner la benzodiazepina? ¿Qué opciones hay? Piensen. ¿Ah? El de atrás que no me quiere mirar. Rectal. Puede ser rectal. Rectal. Vía rectal, incluso diluida, puedes ponerle, porque tiene una gran absorción rectal. Rectal y sublingual tienes mucha absorción, pero sublingual es muy, te va a lastimar la mucosa. ¿Qué otra opción tendrías? Intramuscular. El intramuscular se puede usar, los midazolanes usamos mucho intramuscular en las epilepsias. Cuando vienen pacientes con convulsiones tónico-clónicas, a ver, ponle vía. Es difícil después. Está convulsionando y está entrando en estatus, no puedo poner vía, necesito que se calme un poco. Intramuscular. Y el midazolane intramuscular es muy interesante, es muy fácil de usar en epilepsia. Muy bien. Bien. Y luego posteriormente tengo que proteger la vía aérea. Ya para proteger la vía aérea necesito una vía periférica porque necesito realmente que ¿han intubado? No. Sí, está bien, es buenísimo. En la vida real es muy parecido, la verdad, ¿no? Entonces tienes que lograr que su mandíbula se mueva bien, vas a necesitar un poco de midazolam o propofol o ketamina o cualquier otro medicamento que genere una relajación neuromuscular y vas a poder intubar. Protege la vía aérea y puedes seguir con tu estudio. El control de la falla ventilatoria es importante. En muchos pacientes que no puedes intubarlos por la razón que fuera, te puedes irte directo a la traqueostomía. La traqueostomía percutánea se hace y la hacemos actualmente en todos los centros. Es bastante más común que antiguamente y no se hace como un lapicero, así. No, tenemos un instrumento, hacemos un huequito, divulsionamos y ponemos la tráquea. Es súper cerquita, es fácil. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Qué es la estricnina y en qué caso se puede dar esta? Es un veneno, pero no sabría decirte exactamente veneno para qué animalito o para qué insectos. Yo te lo puedo averiguar. Creo que lo utilizan para eliminación de plagas, pero no estoy segura. Antiguamente se utilizaba bastante como veneno así que traían en los anillos, se querían envenenar a la reina, y le ponían así. Eso sé, como historia. Pero no sé exactamente en qué se usa ni para qué. Me va a tener que ver. La recuperación en general es lenta, la mortalidad es alta. 10%, o sea, de 100 que se te mueran, 10 es alto. Pero como están tantos vacunados, pues ya no tenemos 100. Tenemos 1 y se mueren el 10%. Esta es el porcentaje de población con inmunización efectiva reportada según la OMS para el 2012. Nosotros tenemos un reporte entre 80 y 89% más o menos.
Hay sitios que tienen reportes menores del 60%. Son gente muy difícil de vacunar, poblaciones, gente con mucha pobreza y mucha desesperanza. ¿Alguna pregunta? Para casa. Algo, por favor. El próximo sábado tengo turno y no puedo venir. Entonces, díganme qué día pueden reemplazar. De la subsiguiente semana, esta semana no puedo. Puede ser lunes. Miércoles. Yo no puedo. No puede lunes, pero puede jueves. Y bien, se junta mi otra clase. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Qué? Miércoles. ¿Solo es usted o es mitad del curso? Solo yo. Jueves. No. Jueves yo también tengo clases con el otro grupo. Digo que si alguno no pudiera lunes, que se junte al jueves. ¿Podría ser? Sí, sí. Para que, por ejemplo, si es una sola persona, porque a veces tienen otros grupos, me parece, ¿no? Son materias distintas o algo distinto. Los miércoles también se 8 puede. y 20. ¿Y 5? ¿En la mañana? No, a la noche. En el día no puede ser. En el día no. En la noche. Sí, en la noche sí se puede. No, pues en el día no me deja. Porque en el día tiene prácticas. Tiene que ser en la noche. 8:25. 8:25 hasta las 9:30, 10. No este lunes, el otro lunes. ¿Está Ya. bien? Voy a anotar entonces. Registro, porque no quiero que se retrasen. Mientras más materia hagamos al principio nos conviene porque al final hacemos casos clínicos así más relajados. ¿Ya?